Hola gente de YouTube, aquí Blood Shadow 0337, trayéndoles la saga de vídeos de mayo para el canal. Como ya dije en vídeos anteriores, estaré repartiendo estos vídeos individuales por mis otros canales que tengo debido a un reclamo de derechos de autor por uno de estos vídeos. Y por miedo que vayan a cerrar este canal, aunque es la primera infracción que tengo. Mejor prevenir que lamentar. Bueno. Los vídeos son individuales, cada uno con historias diferentes, el link en la descripción del vídeo. Sale un vídeo en este canal, también salen en los otros. Los canales, en el que verán los vídeos, son Blood Shadow 337, Animes Cosplay Reules, José Luis Pintado Herbias. Bueno, comencemos con las historias. Amor de madre. En el correr de la vida nos encontramos con diferentes tipos de amor, amores que hacen bien, amores que duelen, amores que matan y amores que mueren por nosotros, pero ninguno se compara con el amor puro y real de una madre. Colonia Nicolich, un pequeño lugar alejado de las grandes complicaciones de la gran ciudad, en un rinconcito distante y humilde de un pequeño país. Hace años que por este lugar circulan historias de amores fuertes como el acero, pero una en especial llama la atención de cualquier curioso que se cruce con este lugar. Años atrás en este lugar nació un muchacho con una enfermedad en la piel, dicha enfermedad lo hacía poco agradable a la vista de la gente de la colonia, y como cualquier otra colonia, nadie estaba libre de los más extremos prejuicios que dictaban los más conservadores. Muchas acusaciones se hicieron notar en contra de tan inofensiva criatura de Dios, desde la posibilidad de que fuese el hijo de Satanás, pasando por cuestionar la bondad y la pureza de la madre, hasta llegar a supuestos ritos satánicos y maldiciones concentradas en el pequeño niño. La única verdad, era que a pesar de todas las especulaciones la madre de dicho niño, lo amaba más que a nada, ese niño era un milagro divino, ya que la mujer era incapaz de tener hijos y ese niño había salido de su vientre, por lo tanto para esa mujer su hijo era el regalo más hermoso del universo. Muchas ideas malintencionadas surgían día a día, pero la que más fuerte se hacía notar era una que hablaba de un pacto demoníaco con el señor del inframundo por parte de la madre para poder concebir. Esta idea se hizo escuchar, se difundió, pasó de boca en boca hasta llegar a ser casi una realidad indiscutible para la gente del lugar. El padre del niño había sufrido un accidente laboral poco claro al tiempo de nacido el niño, por lo tanto tan solo quedaban la madre y su hijo. El vínculo que unía a estas dos personas era tan fuerte y grande como el amor que se tenían, la madre veía a su hijo como el regalo más hermoso, y a pesar de que el niño era tan solo un bebé, el amor que tenía por su madre era más grande que cualquiera antes visto. Sin embargo, nada de esto importaba a la hora de juzgar. La madre sabía que su hijo no podría ser feliz ni vivir en paz en ese lugar, sabía que debía irse, y sabía que debía hacerlo cuanto antes. Una mañana la mujer salió de su casa y lo que vio hizo que su cabeza y su corazón se congelaran del espanto y de la rabia. Las paredes de su casa tenían escritas diferentes leyendas y frases, habían amenazas, insultos, fragmentos de la Biblia, entre otras cosas extrañas y poco sanas. La mujer entró, agarró a su hijo, lo abrazó con todo el amor que tenía y decidió irse en esa misma tarde, teniendo tiempo así de recoger sus cosas. Pasó la tarde entera visualizando cómo haría para empezar una vida desde cero en otro lugar y muy pocas soluciones viables llegaron a su cabeza, pero nada de esto importaba, la decisión estaba tomada, lo más importante era la vida y la felicidad de su hijo. Llegando la caída del sol, la madre agarró a su hijo, cargó sus cosas y se encaminó hacia la ciudad, rezando por la bondad del Señor, justificando que tanto ella como su hijo, ya habían sufrido bastante y merecían estar tranquilos y merecían también empezar a ser felices. No llegó muy lejos su felicidad, dado que a los pocos metros de salir de su casa un hombre le arrebató al bebé de sus brazos cansados y frágiles, y enfrente de sus ojos sin que ella pudiese hacer nada, separó la pequeña cabeza del bebé de su cuerpo, realizando un corte profundo en el medio del cuello de la indefensa criatura. Hecho esto, el hombre se echó a correr sin que la madre pudiera alcanzarlo, tampoco lo intentó.
La mujer desesperada corrió con lágrimas bajando por su rostro como ríos de tristeza hasta donde se encontraba el cuerpo sin vida de su tan preciado regalo de Dios. Lo miró y sin más se largó a llorar en medio de aquella calle desolada, sin esperanzas, sin futuro, apretando bien cerca de su corazón el cuerpo inerte y degollado de su hijo. En pocos minutos esa cara llena de llanto y dolor cesó y se transformó en un rostro sin expresión, lleno de vacío, pasó a ser un ente. La mujer tomó la cuchilla que había utilizado aquel hombre despiadado, entró en su casa, buscó hilo y aguja y lentamente e incapaz de sentir algún dolor comenzó a abrir su vientre con un suave y único movimiento de aquel filo asesino, pensando que aquel vientre maldito y apestado había arruinado la vida de su único hijo, la vida de aquel milagro del destino, echándose la culpa a sí misma de la enfermedad y la muerte de su hijo. Lentamente y de manera casi mecánica, agarró la cabeza de su pequeño y la colocó dentro de su vientre al igual que el cuerpo, luego cosió la herida dejando dentro suyo el cuerpo degollado y falto de vida de su hijo para poder cuidarlo y protegerlo ahora sí de manera permanente hasta el fin, para que nadie se lo pudiese arrebatar nuevamente, luego volvió a agarrar la cuchilla y la hundió en medio de su corazón para matar el dolor que ahí sentía. Solo una vez la clavó dejándola reposar en su pecho ahora rojo y sin esperanzas, y solo eso fue necesario para acabar con su vida y con su miseria. Días después fue que encontraron a la mujer muerta en el comedor de su casa con su hijo muerto dentro suyo, tanto los investigadores como la gente del pueblo pensó que la mujer había enloquecido, había matado a su hijo y se había suicidado. Lo cierto es que dicen que la mujer nunca dejó Colonia Nikolić y que nunca la va a dejar, y que tanto odio y tristeza acumulados van a seguir esperando en silencio para atacar y hacer sentir lo que ella sintió, a todo aquel que juzgue de la misma forma que su hijo fue juzgado, para así calmar su soledad y su sentimiento de culpa e impotencia. Se dice que hoy en día gente que es discriminada o gente que sufre de abusos intentan comunicarse con la mujer que se presenta bajo el nombre de Nora la madre incondicional, esta va con el abusador o con la gente que te discrimina o te aísla, y les hace sentir el mismo dolor y tristeza que ella sintió al perder a su hijo delante de sus ojos, más el dolor acumulado que tú sientes, hasta llevarlos a una locura irreversible. Lo único que pide por su servicio es la cabeza de un muñeco de bebé con gotas de la sangre del que invoca forrado con una tela o lona cosida para que la cabeza no salga de ahí adentro. El precio es bajo, la recompensa es buena. Intermedio, el puente de los lamentos. Una de las leyendas urbanas más aterradoras y difundidas en Estados Unidos cuenta la historia de un puente, en el que si detienes tu vehículo por la noche, podrás escucharse los lamentos y llantos de un bebé. ¿Te atreverías a comprobarlo? Y Tom viajaba de noche por una carretera comarcal de Ohio, era un viaje tranquilo y por qué no decirlo tal vez un poco aburrido. Para entretenerse había sintonizado una frecuencia de radio en la que un loco predicador hablaba de la salvación eterna, por supuesto después de hacer una generosa donación a su iglesia. Tom solamente de escucharle se estaba poniendo enfermo, ¿cómo podía existir gente que le creyera? ¿No estaría prohibido vender productos falsos como las astillas de la cruz de Cristo o las lágrimas de la Virgen María? Estaba tan indignado que casi no se dio cuenta de una jovencita que caminaba por el arcén de la carretera y le hacía gestos para que se detuviera. Casi frenando en seco, Tom detuvo su vehículo pocos metros por delante de la chica. Cielo, ¿cómo se te ocurre caminar sola a estas horas con el frío que hace? He estado a punto de llevarte por delante con mi coche, dijo Tom mientras reducía el volumen de la radio. Gracias por detenerse, señor, tengo mucha prisa porque mi bebé me está esperando, se me ha hecho de noche y nadie se ha detenido para ayudarme, usted debe ser la tercera persona que veo en media hora y el primero que me ayuda. No te preocupes, si no me desvía mucho del camino te acercaré a tu casa. Tom no acostumbraba a recoger autoestopistas y probablemente si no hubiera estado tan absorto con el programa de radio que escuchaba no se hubiera arriesgado a detener su vehículo para ayudar a una desconocida. En todo caso, al ver la cara de preocupación de la que parecía casi una niña y escuchar la historia de que debía reunirse con su bebé se conmovió. Hola, me llamo Tom, no sé cómo no te has congelado en una noche como esta, le dijo mientras le ofrecía una sonrisa.
Muchas gracias Tom, soy Sarah, no tenía previsto caminar hasta tan tarde, realmente no estoy lejos de casa, solo hay que llegar al próximo puente que está a un par de kilómetros, allí está mi bebé esperándome. Tom no se atrevía a preguntarle la edad a la chica, le había dejado impresionado que nombrara 2 veces a su bebé pues no aparentaba tener más de 14 o 15 años. Fijándose un poco en las ropas de Sarah se dio cuenta que probablemente perteneciera a algún tipo de congregación Amish porque sus holgadas vestimentas parecían casi sacadas del siglo pasado. Estaba confuso y no sabía qué tema de conversación sacar pues aunque se moría de ganas de comentar con alguien las estupideces que pregonaba en su discurso el predicador, sabía que los Amish eran bastante religiosos y lo que menos pretendía era incomodar a la chiquilla. Casi sin darse cuenta se creó un incómodo silencio que duró un par de minutos hasta que... Es aquí. Dijo la chica al acercarse al puente que le había mencionado antes. Tom redujo la velocidad del vehículo hasta que como por arte de magia, al situarse sobre el puente, el coche se detuvo solo. Las luces, la radio y la calefacción se apagaron y por más que trataba de arrancar nuevamente le resultaba imposible. Y entonces sintió algo a su izquierda y... Era como si todos los animales que habitan la noche se hubieran puesto de acuerdo para hacer un silencio absoluto, no se escuchaba nada, ni tan siquiera el viento mover las hojas de los árboles cercanos. Cuando de repente un suave llanto se empezó a oír, era como un susurro que cada vez se hacía más fuerte. Bajó la ventanilla para escuchar mejor y cuando se dio la vuelta vio que la chica ya no estaba en el asiento del copiloto. Era verdaderamente extraño, porque no había escuchado abrirse o cerrarse la puerta de su acompañante, también le resultó raro que se fuera sin despedirse pues se había mostrado muy educada durante los escasos minutos que la había conocido. Pero lo que verdaderamente le atormentaba era ese llanto que cada vez era más intenso, como el de un bebé que lleva desatendido horas. Bajó del vehículo y se acercó al borde del puente donde parecía que se escuchaba con mayor intensidad. No había duda, provenía de debajo del puente. Tom no era un hombre valiente pero se encontraba como hipnotizado por los quejidos de lo que parecía un bebé, pensó que tal vez Sarah había bajado a atender a su hijo y por eso, con las prisas, no se había despedido, así que regresó a la entrada del puente y bajó al río por uno de los laterales. Descendió hasta encontrarse cerca del río, el lugar del que parecía provenir el llanto. Misteriosamente, y aunque no podía ver nada, cada vez podía escuchar con más claridad el lamento del bebé, era extraño porque parecía provenir de las aguas y por más que miraba junto a su lecho no podía ver nada, pero entonces lo sintió y, como si una fría aguja de hielo se clavara en su espalda, le sacudió un escalofrío que le dejó prácticamente petrificado. Podía notar como alguien le miraba desde el puente, una mirada fija que le helaba la sangre. Lentamente levantó la cabeza para ver quién le vigilaba y cayó al suelo de la impresión y, colgando del puente se encontraba el cadáver de Sarah que parecía haberse ahorcado con una cuerda atada a la barandilla del puente. Sus fríos ojos de muerta le miraban fijamente, su rostro tenía una extraña mueca de dolor y su boca parecía desencajada, pero lo más aterrador estaba por llegar. Porque aunque Sarah parecía llevar varios días muerta en el lugar, empezó a moverse. Un brazo se extendió y con un dedo señaló el lecho del río. Tom aún desde el suelo estaba tan petrificado por el miedo que no se atrevía a moverse, pero como la luz atrae a los insectos nocturnos casi sin poder evitarlo giró su cabeza hasta mirar al lugar donde apuntaba el dedo en descomposición de Sarah. En el agua podía verse el cuerpo de un recién nacido flotando boca abajo y una vez más escuchó el llanto desconsolado. El miedo dio camino al pánico y el terror que antes le paralizaba ahora le obligaba a correr tan rápido como podía. Subió tropezando por la cuesta por la que había descendido al cauce del río y se metió nuevamente en su coche. Pero no arrancaba y cada vez se escuchaba más cerca el llanto del niño y el lamento del espíritu de Sarah. Totalmente desesperado empezó a empujar el vehículo que, tan misteriosamente como se había apagado, se encendió solo al cruzar el puente. Subió al coche y condujo tan rápido como pudo para escapar del puente de los lamentos. Nota.
La leyenda de los puentes del llanto del bebé, Crybaby Bridge, es una de las más conocidas en Estados Unidos y tiene especial difusión en el estado de Ohio, donde prácticamente todos los puentes de construcción antigua tienen su propia leyenda. La mayoría de estas historias tiene un punto en común: una madre demasiado joven que tras ocultar su embarazo decide arrojar a su bebé recién nacido al río desde un puente para que sus padres no la descubran. El bebé muere ahogado, o golpeado por las rocas según la versión, y la madre sufre tal sentimiento de culpa que acaba suicidándose ahorcándose desde una viga del puente, o lanzándose al río ella también. Desde ese momento el alma en pena del bebé no cesa de llorar cada noche y el espíritu de la madre trata de encontrarlo a la orilla del río o busca ayuda de los conductores que circulan sobre el puente. En casi todas las versiones, si detienes el vehículo sobre el puente y te paras a escuchar, podrás oír el llanto, y lo que es más escalofriante, tu vehículo se detendrá y no podrás arrancarlo de nuevo. La única forma de ponerlo en marcha nuevamente será empujarlo hasta cruzar completamente el puente. Existen muchas variantes de esta leyenda, en algunas el espíritu de la madre y el niño te pueden llegar a incitar a suicidarte, ahorcándote como lo hizo la madre o simplemente saltando al río donde las frías aguas o un golpe contra las rocas acabará con tu vida. En otras versiones se habla de un orfanato que se incendió y los niños asustados al escapar acabaron ahogándose en el río. Por eso es posible escuchar más de un lamento.